Está pasando algo muy grave con Luzu TV. No sé si tienen idea de lo que es Luzu TV. Seguramente sí. Deben saber lo que es Luzu TV. Luzu TV es un programa de streaming. Son los nuevos programas streaming hegemónicos de comunicación. ¿Sí? Hay que decirlo. Antes teníamos los medios hegemónicos de comunicación. Ahora tenemos los medios streaming hegemónicos de comunicación. Y tenemos que decirles así, porque estos programas ya no son independientes o fuera de lo streaming, fuera de lo hegemónico. Estos programas tienen poder cultural importante. ¿Por qué? Porque lo consume muchísima gente. Y estos programas suelen ser de entretenimiento y no tener nada que ver con la política. Pero ¿qué pasa? Es justamente eso lo que les da muchísimo poder político, paradójicamente. Porque algo, mientras menos político es o mientras más apolítico sea, en realidad tiene un poder performativo, cultural y discursivo muy importante. Entonces, Luzu, lo que hace Luzu es importante en términos políticos, en términos culturales, en términos discursivos. Porque ellos, mediante acciones subliminales, acciones pequeñas, detalles, hablan así, hablan con las acciones, hablan con lo que hacen. Bueno, vamos a analizar exactamente qué es lo que pasó con Luzu. Dice este tuit: el conductor del programa de stream más visto del país riéndose de un jubilado que tiene que laburar de Uber para vivir. Porque básicamente en este programa, que por cierto se llama Nadie Dice Nada, la verdad que el nombre está bien puesto. Es tipo, nadie dice nada importante o nadie dice nada útil. La anécdota que contó Santi hoy en Nadie Dice Nada es de lo más triste. Un jubilado de 70 años trabajando en Uber 14 horas al punto de que se queda dormido y te pide conducir el auto a vos. Bueno, el conductor de este programa de Luzu TV contaba esta anécdota riéndose y burlándose de ese hecho. Así es como ellos hacen política, de manera indirecta, de manera sutil, de manera subliminal. Este tipo de acciones, este tipo de detalles, son justamente los que tienen un poder performativo, discursivo, cultural y psicológico y subliminal muy importante en toda la sociedad que lo consume, en toda la sociedad argentina e incluso latinoamericana que consume este tipo de contenidos. ¿Por qué? Porque básicamente están promoviendo una especie de falta de empatía, ¿no? De reírse de todo. También tienen la realidad completamente alterada. Quizás no tienen idea de que hay un contexto grave de desempleo, de bajos salarios, de desigualdad. No tienen idea de la crisis. Ellos son chetos multimillonarios que no tienen ni idea que hay una crisis grave en el país. No tiene nada malo ser un cheto de clase alta y hacer este tipo de cosas, streaming. Siempre y cuando tengas algo, un mínimo de conciencia de lo que está pasando en la sociedad del país que habitás. Entonces, esto es lo que termina pasando. Tienen la realidad completamente alterada, se ríen de todo, siempre enfocados en el entretenimiento, terminan burlándose de personas que están sufriendo. Un jubilado de 70 años teniendo que trabajar de Uber sin parar. La está pasando mal esta persona. Pero bueno, no hay ningún tipo de empatía por parte de este conductor. ¿Por qué? Porque, como les digo, por un lado, o tienen la realidad completamente alterada, o hablan en un lenguaje que busca impregnar ideas en la sociedad. Que buscan justamente impulsar esta falta de empatía a nivel social. Porque va muy de la mano del presidente que tiene actualmente el país. Que es un presidente cruel. Que es un presidente que no tiene idea de lo que significa la empatía. Es un presidente que también tiene la realidad completamente alterada, digámoslo. Pero lo de Luzu TV no se termina ahí, ¿eh? Lo de Luzu TV no se termina ahí.
Dice este tuit: hoy en Luzu tenemos un programón. Ayer nos reímos de un tachero de 70 años que se quedó dormido porque labura 18 horas. Y hoy le hacemos una broma a otro tipo de que se queda sin laburo. Y mañana vamos a jugar a quién patea más fuerte a un linchera. Seguinos. Porque encima Luzu, este programa de streaming hegemónico, no conforme con lo que pasó el día anterior de burlarse o de contar una historia sin nada de empatía a este jubilado de 70 años, dijeron vamos a ir más allá y obligaron a una conductora a hacerle una broma a su peluquero sobre que no iban a trabajar más juntos y él se puso a llorar. De nuevo, vamos por lo mismo que la historia anterior. Es muy subliminal todo, pero tiene como objetivo sacarte empatía, tiene como objetivo tener la realidad completamente alterada, tiene como objetivo promover esta especie de reírse de todo, burlarse de todo, y no tener nada de empatía y tener la realidad completamente alterada en el sentido de que no tenés idea de lo que está pasando a nivel social en tu país como para burlarte de un tema tan importante. Porque claro, con el desempleo que hay gente que se está aferrando a su trabajo y lo está cuidando de manera desesperada porque sabe que si pierde su fuente de ingresos está en el horno porque la situación está muy difícil. Entonces estos chetos de clase alta, como no tienen ningún grado de conciencia sobre la crisis que está atravesando la población, tienen el gusto de permitirse este tipo de bromas, este tipo de chistes, este tipo de burlas, ¿no? De reírse de estos problemas graves socioeconómicos que están pasando en el país. La verdad, terrible lo del uso. Terrible. Argentina, todos progresan menos vos. La evolución del salario medio real anual por país de América Latina desde 2018 en adelante. Vemos que el salario medio real argentino no paró de caer. Todos los demás se mantuvieron o aumentaron. Efectivamente, Argentina, todos progresan menos vos. Grave lo que está pasando en Argentina. Por supuesto, primero con el gobierno de Macri, después con el gobierno de Alberto, que la verdad, hizo cosas, pero no hizo lo que debería haber hecho. Podría haber hecho mucho más. Y ahora con el gobierno de Milei, obviamente, la tendencia se acentúa. Pero sí, muy grave lo de Argentina, la verdad. Y esto, por supuesto, es más allá de los números y los datitos y todo, hay que tener en cuenta que son familias enteras que sufren, personas que se quedan sin empleo, salarios bajos que afectan en el poder adquisitivo y la cantidad de cosas que pueden comprar. Tensión total. Milei estalla ante empresarios y amenaza con irse en plena crisis económica. Sí, Milei amenazó con irse. Y acá estaría bueno poner el meme de andá nomás, máquina, nadie te detiene. Después de un dato de inflación desastroso del mes de marzo, Milei salió súper nervioso, súper indignado a decir que los empresarios lo acompañen al gobierno o si no él se va. No sé si era una amenaza de renuncia, no sé si era... No sé bien qué era, pero bueno, es parte de esta inestabilidad mental y económica que tiene Milei. Vamos a ver este meme. La inflación de Macri, la corrupción de Menem, la recesión de la Rúa y el discurso de Videla. Eso es hoy por hoy La Libertad Avanza y Milei. Es una combinación muy, muy bizarra, pero muy negativa, porque toma lo peor de cada uno. No hay ningún beneficio, como digo, la corrupción de Menem con todo la corrupción que hay, el caso Libra, de Adorni, de esto, de lo otro. La inflación de Macri, porque, de nuevo, el tema de la inflación no se resolvió. No se resolvió. Los que están ahí criticándome en los comentarios van a hablar de eso, de que Milei no resolvió el tema de la inflación. Y el discurso de Videla y la recesión de la Rúa. O sea,
Es todo lo negativo de los peores gobiernos combinado. Repito, es el peor presidente, al menos de la historia argentina. Porque agarró un contexto relativamente no tan negativo y lo destruyó completamente. Habría que ver, incluso, me animo a decir, si no es también el peor presidente de la historia de la humanidad.